La gente decide con su voto. Y por eso estoy muy seguro de que aquí habrá cambio en Castellón y habrá cambio en la Comunidad Valenciana. Mirad, yo estoy de acuerdo con una cosa que decía Rajoy hace pocos días. Tengo un poco de alergia, ¿no? De alergia. Es la alergia que me producen tantos aguiluchos que veo estos días. Veo la cara de satisfacción de mi amigo Benjamín y es que me produce una auténtica emoción. Decía que estaba de acuerdo con una cosa que dijo el otro día Rajoy. Mirad que es difícil que yo, que conozco bien a Rajoy, esté de acuerdo con alguna cosa que él dice. Y decía que para ser presidente del gobierno de España era necesario algo más que ser mayor de edad y ser español. Yo estoy de acuerdo, que le voten los ciudadanos. Por eso Rajoy nunca va a ser presidente del gobierno de España. Porque la gente no va a premiar la insensatez y la gente no va a premiar a un agitador. La gente lo que quiere es sentido común y la gente lo que quiere son expectativas de futuro. La gente quiere futuro, que es lo que vosotros estáis precisamente proponiéndole a la gente en esta tierra. Por eso yo estoy tan convencido de la victoria del Partido Socialista. Por eso yo estoy tan seguro de que el cambio va a ser el protagonista del nuevo tiempo. Y por cierto, yo le digo a Rajoy y a Camps. Rajoy ha dicho delante de Camps que estas eran unas primarias de las elecciones generales. Yo acepto el reto y espero que Rajoy la noche electoral se comporte de acuerdo con el reto que él mismo ha planteado. Lo acepto. Desde luego a mí me es más fácil decir que no voten a Rajoy porque siendo el quinto líder peor valorado del país, que nunca hubo un líder con tan baja valoración en España, tenéis que comprender que no nos lo puso nada difícil. Pero él ha marcado ese objetivo. Y ya saben la gente de Castellón, que con el voto al Partido Popular están votando a Rajoy, están votando a Fabra y están votando a quien protege a Fabra, que es a Camps. Y eso hay que decirlo, que es lo que ha querido Rajoy para estas elecciones, que la gente le votara a él. A mí eso me parece una falta de respeto y de consideración a los candidatos. Nosotros vamos a pedir el voto para Inés Icla. Nosotros vamos a pedir el voto para Juanma. Nosotros vamos a pedir el voto para todos vosotros, que sois nuestros candidatos. Eso es respetar la democracia. Nosotros pedimos el voto para Chimo Puig, que es, por cierto, un gran alcalde, como todos sabéis. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Eso es respetar la democracia. Y eso es respetar y responder a la que a los ciudadanos se les pregunta el 27 de mayo. Y nosotros además lo queremos hacer explicándole a la gente, aprovechando esta oportunidad para decir lo que estamos haciendo por el progreso de esta tierra. Ignasi, te invito a que gastes una buena parte de la campaña a poner autobuses para que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana vean lo deprisa que van las obras de la alta velocidad en esta tierra, que nos va a permitir tener el AVE en el año 2010. Vamos a conseguir